Ahora sí, iniciamos. Titula Empatía. Amar quién eres, amar a quien descubres. Amar lo bueno, amar lo malo, pues es algo que más adelante vamos a estar descubriendo. Un saludo para todos los oyentes de Vive Prado. Mi nombre es Emanuel, más conocido como Manolo, y esto es Vive Prado, el proyecto de turismo de San Antonio de Prado, montaña viva de Medellín. Y hoy es un día bastante especial porque estoy en compañía de una persona que es psicóloga profesional y tiene algo muy sustancioso para hablar, algo muy positivo para nuestras vidas. ¿Sobre qué? Como mencioné anteriormente, la empatía. Así que pues pendientes porque esto va a ser un espacio bastante enriquecedor para cada uno de nosotros. Y pues sin más prolegómenos, hola Cindy Bedoya, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas tardes a todos, un placer estar acá. Claro que sí, para nosotros es todo un placer. Vive Prado es el proyecto de turismo de San Antonio de Prado y busca impulsar el corregimiento en el ámbito gastronómico, en el ámbito natural, en el deporte, ¿cierto? Y en diferentes ofertas de vida que tienen acá en el corregimiento. Y uno de los nichos importantes es la salud mental, Cindy. Así que pues hoy te trajimos como invitada para hablar sobre algo muy importante que concierne a la vida de cada una de las personas. Y se trata sobre la empatía. Pero pues primero conozcamos de Cindy, ¿quién es esta persona tan especial? Hola, ¿cómo estás, Cindy? Cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, a ver, yo les cuento un poquito. Como decía Emanuel, mi nombre es Cindy Lorena Bedoya. Yo en este momento vivo en Santa Fe de Antioquia. Soy psicóloga profesional con énfasis en clínica, familia, infancia y adolescencia. Soy especialista y escritora. Si yo pudiera decir un poquito de quién soy yo, antes que profesional y todas esas cosas, soy mamá, soy esposa. De hecho, por ahí nos acompañan los niños. Sí, por ahí están mis hijos. A ver, Cindy viene desde una historia, digámoslo así, que me ha formado y que me ha mostrado que la empatía es la base y es el camino para todo, que me ha permitido llegar donde estoy gracias a mucha gente que hizo parte de ese camino. Entonces, yo creo que en pocas palabras, Cindy es una persona transformada de muchas otras, con mucho amor y gracias a la crianza y a la familia que he tenido, con mucho amor y mucha empatía. Así es, para nosotros es un placer. Y bueno, Cindy trae hoy un proyecto que ella hizo, se trata sobre un libro, se llama Empatía, amar quién eres, amar a quien descubre. Entonces, ¿cómo nace este deseo por escribir un libro, Cindy? Bueno, el libro, el que ahorita pues hablaremos de los que lo quieran adquirir. Exacto. El libro desde el inicio cuenta mi historia porque yo quería escribir un libro desde que tengo uso de razón. Ajá. Es decir, cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá leía muchísimo. Mi mamá no fue una mujer ni estudiada, escasamente terminó el bachillerato, pero leía muchísimo. Entonces, el ejemplo lo es todo. Entonces yo leía todos esos libros a pesar de que no tenía en el momento el conocimiento de ni siquiera qué significaban esas palabras. Entonces, de ahí, mucho más adelante, pues póngale unos 10, 11 años, yo empecé a pensar cómo sería uno escribir un libro. Ajá. ¿Cierto? Ser como la que escribiera lo que yo leí, pues lo que leía. Ajá. Eso antes como de querer ser psicóloga. Sí, también desde que estaba muy pequeña también tenía, porque por cosas de la vida estuve en compañía de psicólogos, entonces yo decía, tan rico no ser psicólogo, pero ahí lo que hablamos tanto de salud mental son esas creencias irracionales de que uno no puede, ¿cierto? Total, esos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos, automáticos, que están como ahí, como a la orden del día, para decirle a uno lo que usted no puede, eso no es para usted, usted no es tan inteligente, y esos eran los pensamientos que me carcomían. Yo no soy tan inteligente, hay mucha gente con más capacidades. Exacto. Y ya alrededor de más o menos 13 años, que por cosas de la vida del destino quedó huérfana, ahí vienen todas las quejas, ¿cierto? Al ser superior a la vida, porque a mí, porque me pasa esto. Entonces volví el bichito, a mí me gustaría escribir. Exacto. Pero eran más esa de escribir sobre la queja. O sea, como hablar, como para soltar cosas. Sí, más desde la queja, porque a mí, porque nos pasa estas cosas, más como ese sentido, pero volvía otra vez la duda, pues que eso no era para mí. Sí, total. Que eso era gente con otras capacidades. ¿Cuál era el nombre de tu madre? Margarita. De hecho, ella en el inicio del libro se menciona, ¿cierto? Sí. Que tiene una historia muy bacana. Ajá. Cuando hablamos sobre la empatía, ¿por qué digamos que te nace ese deseo de precisamente hablar sobre este tema, habiendo tantos?
La empatía, yo creo, Manuel y todos los que nos están escuchando, que es porque yo sentía que sin eso yo no hubiera podido salir adelante. Y sin eso, es decir, en clínica, cuando yo estoy atendiendo en terapia, llega mucho el juzgar. O sea, lo que nosotros los seres humanos cargamos, lo que nos cortan las alas y lo que emocionalmente nos frena, diría yo que es como la base de casi todas las enfermedades emocionales, es que juzgamos tanto a los demás como a nosotros mismos. Nos damos palo, como se dice pues coloquialmente, ¿cierto? Entonces nosotros somos, pero ¿por qué mi mamá hizo esto? ¿Por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué a mí me criaron así? ¿Por qué funciona así? Voy y trabajo y ¿por qué mi jefe es así? ¿Por qué mis compañeros son así? Entonces yo dije, definitivamente yo tengo que escribir de lo que hace falta, empatía. Total, para comprender como todas esas vivencias que vienen desde años, ¿cierto? Sí, desde años, porque es que nosotros no logramos comprender que nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿empatía qué es? Y nosotros siempre decimos, empatía es colocarnos en los zapatos de otro, ¿cierto? Esa es como la costumbre de responder. Y para mí no es eso, porque mira, nosotros cuando decimos en el zapato del otro, nunca va a ser posible, porque nosotros no tenemos las vivencias, las creencias, la crianza de esa persona. O sea que por más que lo intentemos, nosotros no vamos a sentir ni a pensar como él lo ha hecho. Exactamente. Entonces digamos que la empatía es algo que viene propio. Digamos que yo puedo ser empático con una persona sin ser empático conmigo. No, pues hay una empatía que es empatía sin responsabilidad hacia mí mismo, no es empatía, que es lo que pasa mucho. Por ejemplo, yo tengo empatía por los animalitos, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy y recojo todos los animalitos que hay en la calle, pero resulta y pasa que yo no tengo ni los medios, ni cómo, entonces yo dejo de comer, dejo de ponerme como prioridad. Exactamente. Entonces ya estoy vulnerando y así pasa mucho con las otras personas. Por ejemplo, yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando tiene un hijo, un familiar que está en alguna situación de vulnerabilidad, digámoslo así, digamos el consumo de alucinógenos o tiene una enfermedad. Entonces la gente de afuera dice, pero ¿cómo no le vas a ayudar? O por ejemplo, un familiar con Alzheimer, no sé si de pronto te ha tocado conocer, que para mí necesita muchas veces más terapia el que acompaña a la persona enferma que el mismo enfermo. Increíble. Porque es como si yo desde mi empatía me olvidara quién soy yo. Exacto. ¿Cierto? Todo mi tiempo pasa a dedicarlo a alguien. O las mamás. Se nos olvida que somos seres humanos. Exacto. Y desde mi empatía yo quiero ofrecerle todo, absolutamente a mi hijo a mis 24 horas. Pero y me resulta. Descuido yo. Exacto. Y el cuerpo, pero la mente pasa la factura. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante esto que Cindy nos cuenta sobre la empatía. Y aquí dice, amar quién eres, amar a quien descubres. ¿Qué implica eso, Cindy? Por ejemplo, yo querer mis cosas negativas y dejarlas así, o quererlas, abrazarlas, pero mejorarlas. ¿En qué va esto? Muy bien. Mira, cuando yo digo que amar quién soy, nosotros amamos la parte bonita y la justificada. Es decir, nosotros defendemos a toda costa, digamos, yo no estudié porque mis papás no me dieron estudio. Exacto. Entonces toda la vida vamos diciendo, yo no estudié porque ellos no me dieron estudio. Cuando yo digo amar a quien descubres, es donde usted por medio del libro o en terapia, usted va encontrando que definitivamente usted no se ama porque usted no ha aceptado la responsabilidad que usted tenía para poder estudiar. Exacto. ¿Sí me hago entender? O sea, entregar responsabilidades, pero asumirlas. Entonces, cuando yo me voy descubriendo a través de terapia, yo voy descubriendo que yo no soy un ser de luz. Yo molesto mucho a mis pacientes y les digo con alas y aureola, sino que soy un ser humano que debe aceptar que hay que tomar responsabilidad para poder aceptar quién somos. Y que hay cosas que uno no puede controlar, ¿cierto? Sí, pues yo no puedo controlar nada que esté fuera de mi conducta. Total. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, hay un punto muy interesante en el libro donde se inicia y son las creencias irracionales, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, nosotros estamos atados a herencias familiares. Muchas veces uno tiene un cierto comportamiento, o digamos que yo soy alcohólico y mucho más antes yo tuve un papá que era alcohólico, ¿cierto? O digamos que le hablaba mal a mi mamá, entonces lamentablemente digamos que uno en la niñez, como apenas está desarrollando la personalidad, tiende a adoptar esos patrones tóxicos, ¿cierto? Entonces nosotros cómo podemos, digamos que desarraigarnos de esas conductas que tanto oprimen. Muy bien, definitivamente conocerme. Yo como me conozco, cuando yo conozco mi historia familiar, es decir,
yo debo entender, mi papá, por ejemplo, entonces mi papá era alcohólico, como decías en el ejemplo, entonces mi papá alcohólico, yo debo entender y de mirar desde la empatía por qué mi papá cayó en el alcoholismo, ¿sí? No para yo repetir, sino para yo entender y no seguir mi camino con rencor. Exacto. Porque mira, el rencor, que es tan paradójico que usted lo que más odia y no sana, usted lo tiende a repetir. Puede ser que usted no sea una persona alcohólica, tenga otro vicio, cualquier otro. Exacto. O se consigue una pareja, porque acuérdate que las parejas las escogemos a partir de nuestras carencias emocionales. Exactamente. Entonces podemos conseguir una pareja que tenga un vicio. Entonces nosotros, pero porque en toda la familia hay una persona con esta condición, o porque todas las mujeres de esta familia tienen un hombre, digamos que no es responsable en la casa. Y ahí entra mucho lo de la dependencia emocional, ¿cierto? Muchísimo, porque ahí está lo que a veces nosotros justificamos que es empatía, pero no es empatía, es dependencia emocional. Total. Que nos hace quedarnos ahí, entonces nosotros decimos, no, es porque él no puede. Acuérdense, todos los que nos están escuchando, que cuando nosotros creemos que el otro no puede, yo lo estoy viendo es como una víctima, entonces yo no le estoy dando la oportunidad de escoger y elegir el camino que quiere, o sea, de que es necesario fortalecer las herramientas que todos los seres humanos tenemos para que pueda solito o solita. Total, entonces por ejemplo ahí cuando nos equivocamos y digamos que una persona no está siendo responsable afectivamente con nosotros, digamos que en una situación de pareja, uno cómo establece un equilibrio entre digamos que ser empáticos y no perder el amor propio, porque digamos que muchas parejas, incluso los jóvenes, de eso se vive hoy día a día, que digamos que el hombre o la mujer le montó los cachos o le hizo tal cosa, pero siguen ahí digamos que por ese miedo a la soledad. Uno cuando digamos que pierde el amor propio y cómo establece ese punto de equilibrio entre la empatía. Muy bien, bueno, miren, yo creo que todos los seres humanos deberíamos en lo posible ir a terapia para uno encontrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que posiblemente uno va a repetir? Sin embargo, como tú lo decías, es el día a día, eso es lo que más llega a clínica, la dependencia emocional, y es muy necesario saber sus no negociables. ¿Qué es eso? Decir, nosotros, por ejemplo, muchas veces nos sentamos y decimos y juzgamos, vea, mi mamá se quedó toda la vida al lado de mi papá la hizo sufrir muchísimo y se quedó, yo a la primera me voy. Ese juzgar, irónicamente, hace que nosotros repitamos más fácil esa historia. Porque no comprendemos que la persona que está en una relación tóxica no quiere estar, sino que emocionalmente no tiene esas herramientas. Exacto. Entonces, cuando tú decías, uno cuando se da cuenta, uno se tiene que ir a la primera. Es decir, sí, a sus no negociables. Un ejemplo, si tú y yo nos sentamos a hablar, digamos que para ti sea infidelidad que estar sexualmente con otra persona, y para mí sea infidelidad hablar por mensajes, ¿cierto? Si yo con mi pareja ya dije, para mí esto es una infidelidad y tú estás de acuerdo, eso es un no negociable. Total. ¿Sí? Es decir, por eso es tan importante desde el principio saber cuáles no son los no negociables, o sea, lo que no voy a negociar. Y muy importante saber que yo estoy con un ser humano. En la etapa del enamoramiento, todo es bonito. Todo es bonito. El cerebro está, mejor dicho, inundado de dopamina, serotonina, oxitocina, que son los químicos del amor y la felicidad. Entonces yo omito información cerebralmente, física y emocional, ¿cierto? Todo lo que... ay, tan lindo como se enoja. Ay, tan lindo como llega tarde. A mí eso no importa que llegue tarde, igual yo tengo el tiempo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú dices que uno debe decir no a la primera. Si uno, por ejemplo, una persona, digamos que tiene esa dependencia emocional y no puede decir que no a la primera, digamos que ya se estarían jaulando, por así decirlo. Sí, es que en la dependencia emocional es cuando ya hay muchos no negociables. O sea, cuando yo sé que la otra persona me hace daño, yo no soy capaz de salir de ahí, ¿sí? Hay cosas negociables, hay personas, por ejemplo, que no aguantan, no toleran que la otra persona medio suba la voz, o bueno, hay tantas cosas que pueden pasar en pareja, pero es muy importante que los dos sepan qué no van a negociar, o sea, qué destruiría la relación de ellos dos. Exactamente. ¿Cierto? Que ello sería otro pedacito, otra entrevista de los lenguajes del amor. Exacto, pues para que más adelante uno digamos que no esté ya más mal emocionalmente afectado, porque ya eso es lo que digamos que lo lleva a uno a ya solicitar digamos que terapia psicológica, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la empatía a nivel interpersonal?
Muy bien. Bueno, imagínate que desde el cerebro, nosotros cuando sentimos gratitud, el cerebro libera un montón de cantidades de oxitocina, que decía yo ahorita, pues como los químicos del amor. Sí. Entonces generan bienestar, refuerzan el sistema inmunológico, o sea que nos protegen de enfermedades, ¿cierto? Físicas. Entonces cuando yo siento empatía, hay una parte de mí que siente gratitud, ¿cierto? Sí. Y yo al querer ayudar al otro, que todo se debe manejar un límite. Pero cuando yo ya le doy herramientas al otro, cuando yo acompaño al otro, automáticamente mi cerebro se refuerza, ¿sí? Ayuda a minimizar lo que es el odio, el rencor. Exacto, súper importante. Todas las emociones negativas que nos enferman, tanto mentalmente como físicamente, porque esas emociones negativas, por ejemplo, bajan el sistema inmunológico, permiten que las enfermedades pasen. ¿Y qué tan difícil, digamos, puede ser yo llegar a ser empático con una persona si yo tengo dependencia emocional? Pues cuando yo tengo dependencia emocional tengo más empatía que cualquier otra cosa. Es decir, Sí. yo ya puse al otro por encima de mi bienestar, ¿sí? Porque yo lo digo muchísimo. Nosotros nos debemos de poner en posición 1, 2, 3, 10.000 y después de 10.000 el resto. Porque es imposible yo poder ayudar al otro si yo estoy mal emocionalmente, ¿cierto? Yo te lo pongo así. Tú me dices, ay Cindy, préstame 10.000 pesos para los pasajes, ¿sí? Que me quedé sin pasaje, estoy por acá embalado. Yo desde mi empatía, yo ya te cargué emocionalmente. Es decir, yo ya dije, ay no, ¿cómo dejar a Manuel sin pasaje? No, hágale, yo se los presto, ¿cierto? Entonces yo lo primero que hago emocionalmente, después económicamente, y resulta, Manuel, que yo nada más tenía 10.000 pesos y te los di. Y yo en Santa Fe de Antioquia. Claro. Entonces yo decir de acá para Santa Fe, ¿qué? ¿Cómo me voy? Exacto. Entonces Ahí la es. dependencia emocional es que yo ya te puse por encima, ¿listo? Exacto. Entonces primero, para todos nuestros oyentes, primero hay que entonces mantener ese nivel de amor propio acá para pues que podamos ser empáticos con las otras personas. Por ejemplo, hay un punto importante sobre la responsabilidad afectiva en el libro, porque yo ya me lo leí, así que ya ahorita les va a hacer la invitación para que ustedes también se lo lean y lo adquieran. Tiene redes sociales, ¿cierto? Sí, claro que sí. Listo, ahorita promocionamos este libro tan maravilloso. Hay una parte que habla sobre la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Y estaba la historia de una chica que dice acá Natalia, uno por ejemplo cómo diferencia cuando la pareja está siendo responsable afectivamente y realmente te está manipulando, porque es algo que pasa digamos que en el día a día de las relaciones. Bueno, vean, es que ahí son tantas cosas sí. porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del amor propio, nosotros creemos que, a ver, yo lo trabajé hoy, lo trabajé este mes, lo trabajé este año, entonces ya, ¿cierto? No, el amor propio se trabaja todos los días. Todos los días. Y se puede vulnerar cualquier día. Lo importante es yo ser consciente de cómo lo estoy vulnerando, ¿cierto? Porque nosotros a veces también nos vamos a un extremo. Por ejemplo, dicen, si usted no se ama, ¿cómo va a amar al otro? No, todos los días nosotros nos estamos aprendiendo a amar, ¿cierto? Todos los días. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una persona, una pareja que empieza a vulnerar lo que... ¿Usted cuándo sabe que está mal? Cuando la otra persona hace cosas que usted emocionalmente se siente mal todo el tiempo. Que lo que diga a mí me hace sentir mal. Que lo hace llorar. Que lo hace llorar, que minimiza tus logros, que minimiza lo que eres, que te critica físicamente, que te trata de inútil, que de incompetente, o te lo hace ver compara. insuficiente. Muy bien. Por ejemplo, ahorita me recordaban mucho eso porque, por ejemplo, empatía... Sí. Y de tanto dependencia emocional se da mucho lo que son infidelidades en consulta, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros decimos, mira lo importante de uno entender con quién está, que usted está con un ser humano. Exacto. Entonces cuando usted, digamos un hombre dice de una relación heterosexual y un hombre le dice, mira, es que para mí una infiel no es nada, ella no significó absolutamente nada, fue un desliz, fue una noche, ya, pero ya la quedamos a usted, tal y tal cosa. Sí. La empatía, no hay ahí empatía. No. Es decir, para él no significa nada, ¿cierto? Para él. Pero a no ella piensa en la la está otra. dañando. Exacto. Y ella, digamos, si en su imaginario está de que si a mí me son infiel es porque yo no soy suficiente, es porque no me quieren. O sea, ya te dañé emocionalmente, ya te mandé todo ese mensaje. Así la persona no la haya querido hacer de esa manera, ¿cierto? Y digamos que uno de los puntos acá con la historia de esta chica es que, y pasa mucho en las relaciones, es que digamos que yo tengo una novia, ¿cierto? Pero entonces estoy con otra mujer haciéndose a la mía, ¿cierto? Entonces la otra mujer está enamorada, pero yo le digo que no, es que esto es solo
eso es un día, un jueguito, pues, ¿cierto? Sí. Y la otra persona está enamorada, yo ahí estoy siendo irresponsable afectivamente, porque Sí, ya hay total. vínculo de por medio, íntimo, ¿cierto? Total. Y ahorita pasa muchísimo que ojalá todos los que me estén escuchando, yo estoy segura que les ha pasado o les está pasando, que nosotros muchas veces decimos, listo, no tenemos compromisos, no hay novia, ¿cierto? Exactamente. Nos encontramos, dejemos que las cosas fluyan. Imagínate, Manuel, que esa es la mayor característica de falta de empatía. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo entablo una conversación contigo todos los días, Ajá, porque claro. no solamente nos estamos encontrando para algo sexual, sino que todos los días te pregunto cómo te levantaste, si desayunaste, no desayunaste, todo lo de tu vida, y tú empiezas a saber la mía. Alguno de los dos va a crear un vínculo. Exacto, porque es que por sí somos seres sociales, estamos pues llevados a eso, de que si establecemos una conversación con alguien, ya o más tarde vamos a entablar como una conexión emocional, ¿cierto? Sí, entonces alguno de los dos va a salir sufriendo. Entonces, por ejemplo, yo digo, venga, pero es que yo ya quiero algo más, yo ya no quiero que esto fluya. Exacto. Dice, no, yo le hablé muy claro, las cosas estaban claras para los dos, no más, pues no, ¿es esto o nada? Porque yo te dije, yo no te mentí. Ese yo no te mentí está encerrado en un montón de falta de empatía. ¿Por qué? Porque yo no puedo desconocer que el otro es un ser humano. ¿Qué es lo que siente? Y se puede vincular. Entonces, muy, muy recomendado, no es recomendado. Súper importante. Para todos nuestros oyentes, esto es empatía. Amar quién eres, amar a quien descubres, con Cindy Bedoya. Y estamos hablando sobre un tema demasiado importante, la empatía. Así que les pregunto a todos ustedes y también me pregunto a mí si tengo la verdadera empatía conmigo mismo para poder brindar una buena empatía con las demás personas. Pues bueno, estamos hablando de esto súper importante. Y ahora pues vamos a hablar, Cindy, un poco de todo el contenido de ese libro tan maravilloso que tú tienes. Bueno, en ese libro yo quise, desde el inicio, empiezo con historias muy personales, que les decía en el inicio, que ahí empiezan a conocer un poquito de quién es Cindy, y de muchos pacientes conocidos, bueno. Y las historias son creencias irracionales, que son esas cosas que nosotros sin querer y patrones familiares tenemos desde nuestras familias, ¿cierto? Sí. Desde una palabra, una frase, un ejemplo que está en el libro, que es el hogar lo hace la mujer. Sí. Y se vuelve una creencia irracional tan fuerte que nosotros las mujeres a través de muchos años hemos querido sostener los hogares al costo que sea. Exacto. Porque creemos que es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Bueno, otro tema. Y ese también es como un machismo que se fortalece, ¿cierto? Sí, sino que nosotros decir, Emanuel, que no hay machismo en todos nosotros sería imposible, ¿cierto? Porque hemos sido criados así y mucha herencia. Y hay una social, genética, cultural, de toda. Entonces es muy complicado. Pero hay muchas cosas que nosotros dentro de los hogares hemos implantado que no nos damos cuenta, que nosotros repetimos. Es más, muchas veces en terapia propia yo vuelvo y encuentro otro patrón familiar que no tenía ni idea que estaba repitiendo. Bueno, otras de las historias, muchos de dependencia emocional, porque como les contaba, es el día a día. Hay también del duelo, que nosotros no sabemos manejar mucho el duelo. Nosotros somos, que yo lo menciono mucho en los talleres que doy, que nosotros somos tan faltos de empatía que criticamos a las personas cuando están en su mayor dolor emocional, que es un duelo. Por ejemplo, en un entierro, en un velorio, no falta la persona que dice, que critica si lloró mucho, si no lloró, si gritó. Decimos cómo es exactamente cómo el otro debe vivir el duelo, ¿cierto? Entonces, o que si el otro no lloró, que no lo quiso. Muy bien. O que si llora mucho, eso es porque él tiene cargo de conciencia. O sea, un montón de cosas que a nosotros nos falta entender, que el ser humano vive sus procesos emocionales y más de pérdida, cada uno a su manera. Nosotros, entonces imagínate, si nosotros hacemos eso cuando la persona está en su mayor dolor, ¿qué hacemos en otras cosas? Sí. Y nosotros, en el libro yo lo trato de expresar de muchas maneras, de que nosotros somos excelentes. Y ahorita yo leía muchas veces de cómo juzgan, por ejemplo, a los padres de familia, ¿cierto? Y nosotros no entendemos que la gente hace lo que puede con las herramientas mentales y emocionales que tiene. La gente no puede dar lo que no tiene, lo que no ha crecido en él. Y por ejemplo hay unas historias que yo amo, pues yo amo todas las historias, pero hay unas historias que yo amo muchísimo,
que es una persona, por ejemplo, que nunca es capaz de dar ese afecto, que no es capaz de besar, que no es capaz de abrazar. Los que se le conocen como que son fríos, pues. Sí, como un cariño. Y por ejemplo, cuando tienes hijos y los hijos quieren eso, vuelves y haces esa herida, ¿cierto? Entonces muchas veces la gente adulta dice, pero Cindy, ¿yo cómo voy a dar eso? A mí nunca me dieron un abrazo, a mí nunca me dieron un beso, ¿cierto? Entonces hay una posición. Si yo de hijo me siento a decir, vea, es que mi mamá yo la detesto o la odio o me dañó porque nunca me dio un abrazo, un beso, vaya usted a terapia. Porque usted en su mente va a pensar, yo con mis hijos no voy a ser así. Exactamente, está fortaleciendo como ese patrón tóxico. Exacto, pero usted puede tener un hijo y inconscientemente va a hacer otras cosas que su hijo le va a pedir y usted no es capaz de darle porque sigue juzgando a esa mamá que no le dio eso. Y eso lo podemos hacer, digamos que muchas veces de manera consciente y a veces inconsciente. Sí, no, es que la mayoría de veces, Emanuel, es inconsciente. La mayoría de veces nosotros no tenemos ni idea por qué repetimos, qué creencias irracionales tenemos. Mira que, como yo les contaba al inicio, yo soy huérfana pues de papá a los 5 años y de mamá a los 13. Sí. Y es increíble que yo repito un montón de cosas de ellos dos sin haberlos tenido tanto tiempo al lado mío. Exacto. Y ahí es donde usted dice, venga, no, o sea que es por esto que yo soy así también. Exacto. Entonces por eso yo inculco tanto de que es conocernos para uno poder ofrecer lo mejor. Exacto, yo también cuando me estaba leyendo el libro de esta maravillosa mujer me preguntaba yo qué cosas de mi... Porque de hecho en el libro hay algo muy bonito y es que tú estableces como preguntitas ahí cada vez que vas leyendo como ciertos capítulos y eso te permite a ti conocerte más e indagar acerca de tu vida y tus propias vivencias. Entonces es muy maravilloso. Una parte que me gusta mucho es cuando se contaba la historia de un niño, se llama Samuel, sobre la niñez, ¿cierto? ¿Cómo cuida uno la salud de un niño? Digamos que si ese niño ha tenido unas vivencias y ha estado rodeado por un entorno familiar no tan bueno, ¿cómo cuida la salud mental uno de ese niño? Bueno, miren, es fundamental los acudientes. ¿Sí? Sí. El cerebro es maravilloso pero es caprichoso al mismo tiempo. Él necesita los acudientes y el ejemplo lo es todo. Entonces muchas veces yo digo, pero no grites, pero no digas malas palabras. Exacto. Y nosotros todo eso, si nosotros lo hacemos, el niño va a leer lo que ve. Cindy, pero ¿qué hacemos si en la casa el papá y la mamá son así, le hacen daño de alguna manera? Es muy importante nosotros saber el resto del entorno familiar que hay, es decir, tíos, tías, abuelos, abuelas, docentes, los profesores no se alcanzan a imaginar cómo implican en la salud mental de los niños, porque nuestro cerebro los coge también como partes de acudientes. Sí, como la otra casa, ¿cierto? Exacto, entonces es muy importante nosotros siempre reforzar palabras positivas. El niño en el colegio, en la escuela, yo soy psicóloga también de un colegio. Entonces yo trato de reforzar mucho eso, de estar diciéndoles todo el tiempo, tú eres muy inteligente, tú eres capaz. Por ejemplo, pasa algo que es la frustración, la tolerancia a la frustración. Mira que a nosotros nos falta empatía hasta con los niños. Está un niño llorando, ¿cierto? En una fila, en un supermercado está llorando, haciendo lo que conocemos coloquialmente el berrinche. Sí. Y nosotros nos gritamos, o peor, nos juzgamos a ese papá o a esa mamá, lo empezamos a ver, ¿qué le va a hacer? Y empezamos a comentar, siendo mío, vea, le doy unas palmadas, lo paro, que no es que, como de maleducado, es entender desde la empatía que todos los cerebros tienen una forma de procesar. Imagínate cuando nosotros estamos enojados. Por ejemplo, Manuel, ¿tú qué haces cuando estás muy enojado? Yo, por ejemplo, aquí lo voy a contar para todos los oyentes, cuando era muy chiquito, yo me iba a pelear a la vereda. Mi mamá me decían por allá en la vereda que yo era el papá de los peladitos, porque yo me iba a jugar, yo era muy brincón, ¿cierto? Yo me iba a jugar y de la nada me ponía a pelear con los niños. Entonces digamos que yo cuando tenía mucha rabia acudía a eso, a la violencia. Ya obviamente cuando uno va teniendo como esa madurez emocional y va creciendo, uno dice, no, esto no puede ser así, esto no puede ser un patrón. Y entonces ya obviamente cuando uno tiene rabia, yo lo que hago es respirar, tomar aire y entender que muchas veces las respuestas o digamos que la manera en cómo las personas actúan frente a mí no es responsabilidad mía, pero es responsabilidad mía cómo voy a responder ante eso. Muy bien, así. Muy bien. Entonces mira que por ejemplo nosotros vemos muchos adultos que hacen un berrinche, como empiezan a gritar o empiezan a jalarse el cabello o empiezan a darle patadas o puños a algo. Eso es un berrinche. Entonces nosotros decimos, un niño, ¿cómo puede canalizar
toda la frustración, rabia, mal genio, tristeza, angustia, peor, Emanuel, que muchas veces ni siquiera sabe cuál es la emoción que tiene. Exacto. No es fácil porque nosotros no tenemos todas las herramientas como adultos, pero si tú me dijeras a mí, un niño, ¿uno qué puede hacer? La base, el amor, ¿cierto? El amor. Y por favor, nunca decir palabras negativas a ellos, nunca decirles invalidarlos, minimizar sus emociones, minimizar lo que sienten, porque siempre es de entender. Yo pienso, a mí me estresa, lo que sea, ahora, en este momento, a los 37 años. Entonces, mis hijos, por ejemplo, mi hijo de 4 años, no va a ver absolutamente nada como yo lo veo, ¿cierto? Si a él se le parte una galleta, va a empezar a llorar porque se le partió la galleta, ¿cierto? A mí me parece una bobada que se le partió la galleta, pero a él no. Exacto. Entonces la empatía, muy bien, entonces la empatía con los niños es entender la edad que tienen y conocerlos, seguir estudiando para que los conozcan. Entonces yo quiero ser empático con ese niño. Digamos que yo tengo un hijo, ¿cierto? Pero entonces yo quiero ser empático con él. Yo cómo trabajo en esa empatía, digamos que día a día. Si yo tengo, digamos que daño emocional, yo cómo lo trabajo para poder brindarle ese cuidado a él. Bueno, si yo sé que yo estoy mal emocionalmente, fundamental la terapia. La terapia fundamental. Entre más rápido mejor. Por la EPS, por el CISBEN, por particular. Cindy, no hay ningún medio, no tengo nada de eso. Entonces busque videos. Exacto. Ahorita tenemos tantas ayudas. Mira esto, que es precisamente estar hablando de salud mental, ¿cierto? Exacto. Los canales de cómo sanar esto. ¿Por qué? Obviamente siempre desde parte de un psicólogo, un profesional, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque no nos podemos caer en la excusa. Es que a mí me crearon así, es que me formaron así, es que yo siempre... No, si yo sé que yo ya le estoy haciendo daño a una persona que amo, ¿por qué lo voy a repetir? Pero ¿sabes qué es lo que más pasa, Emanuel? Que nosotros justificamos todo. Nosotros decimos, a mí me pasa muchísimo los talleres, pero yo nunca fui a terapia. O a mí me pegaron toda la vida y mire, soy un buen ser humano, o estoy bien, y yo siempre le digo, ¿quién le dijo a usted que está bien emocionalmente? Exacto. Entonces, Cindy, ese me parece un punto muy importante. Digamos que uno normalmente se mantiene estable, ¿cierto? Emocionalmente. Pero como tú hablas, la psicología y los psicólogos son un punto muy importante para que nosotros exploremos, digamos, que esos daños emocionales que tenemos y aprendamos a sanarlos. ¿Yo cómo sé que necesito, digamos, esa ayuda psicológica? Bueno, miren, sí tengo resentimientos, rencores, ¿cierto? Que me están ahí, que me carcomen. Si me autoexijo de una manera, por ejemplo, que eso pasa mucho hoy en día, que me autoexijo mucho y me enfermo hasta tal punto de me siento culpable cuando descanso, ¿cierto? Estoy en vínculos relacionales con familiares, amigos, pareja, malos que yo sé que me hacen daño o yo sé que hago daño. Porque es que nosotros nos centramos casi siempre, vea, si usted cree que todo su alrededor está mal, pero usted no es responsable de nada, vaya a terapia. Sí, porque yo le estoy diciendo, es que es culpa del jefe, es que es culpa del señor del bus, es que es culpa de la escuela, de todo el mundo tiene culpa, menos usted. Total. Vaya a terapia porque hay algo que usted no está asumiendo, algo que usted no está viendo. Total, súper importante eso de la empatía. Cindy, ¿algo más importante que tengamos que mencionar sobre tu libro o ya pasamos a promocionarlo? Bueno, yo les diría del libro que lo que decía ahorita Manuel, cada historia tiene preguntas y tiene los renglones, porque la idea de este libro, la mayor idea de este libro, o sea, por lo que nació este libro, es para que la gente se conozca, mire otra forma de ver la vida, tenga otras perspectivas. No es necesario usted estar mal emocionalmente para poder leer el libro, es usted encontrar, porque como yo lo digo en el libro, si no es su historia, es la de su amigo, es la de su familiar. Entonces, usted a través de cada historia se va a ir conociendo, va a ir encontrando qué repite, cuál es su creencia irracional, cuál es su forma de ver el duelo, qué rasgos tiene dependencia emocional. Y claro, va a ser una herramienta para la vida. Súper importante. ¿Tienes redes sociales para que las promocionemos y todos los oyentes de Vive Prado y los visitantes, los que nos están escuchando de todas partes, conozcan de este libro tan maravilloso y lo adquieran? Claro que sí. En el Instagram está como Cindy Lorena 826 psicóloga. Listo. Por ahí va a estar apareciendo en el video. Sí. En Facebook Cindy Lorena Bedoya psicóloga. Súper difícil. Bueno, y
Sí, psicóloga Cindy Lorena Bedoya en el Facebook. Y en el número de celular que pueden escribir, yo siempre les digo que por favor escriban por el WhatsApp porque si estoy con paciente o en otra actividad no puedo contestar, es 320-635-7743. Todas las personas que sigan la red, que nos digan que nos escucharon hoy, que estuvieron hoy, tienen el 25% de descuento en el libro. Claro que sí. Entonces ya saben, estén muy pendientes y vayan a escribirle a Cindy Lorena. Muy bien. Si mandan alguna evidencia que ya nos están siguiendo por WhatsApp o por Instagram o que escucharon, ya saben que tienen el descuento. Obviamente me dicen para yo poderme acordar del descuento y no cobrárselos como a todos, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto está valiendo el libro normalmente? El libro normalmente vale 65. Ajá. Entonces ya saben, estuvimos hoy con Cindy Bedoya, son las 2:36, hoy 28 de junio. Eso ha sido un espacio bastante enriquecedor y Cindy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias, súper feliz de estar por acá, a todos con todo gusto, que sigan trabajando la salud mental, es un proyecto muy bonito, maravilloso, primera vez que visito San acá Antonio tan Prado. Bonito, entonces acá a pasear y bueno, a conocer un poquito más. Vino desde Santa Fe, Antioquia. Ya saben, recuerden que esto es Vive Prado, Montaña Viva de Medellín. Este video podcast lo vamos a estar subiendo en todas nuestras redes sociales, Vive Prado en Facebook, Vive.prado en Instagram, Vive Prado en TikTok y YouTube, y apoyar la salud mental es uno de los nichos muy importantes. Cuídense, chao chao. Vive Prado, Montaña Viva de Medellín. Descubre la riqueza de nuestro encanto, naturaleza que inspira, gastronomía que seduce, deportes que nos emocionan. San Antonio de Prado, el corregimiento donde la vida brilla y se canta al ritmo de Vive Prado, Montaña Viva de Medellín. La gente de Prado es maravillosa, es lo más lindo que tiene San Antonio de Prado. Días llenos de magia y diversión, fe que une corazones, cultura que nos conecta. Un pueblo que nos enamora. Es la naturaleza, la fresquedad, el campo que tiene. Es Vive Prado, la voz de la montaña, una ruta al paraíso. Y la gente es muy querida, también muy amable. Sintonízate con la mejor radio. Comparte. Vive con pasión. Con Vive Prado, la voz que te enamora, está aquí. Esto es Vive Prado.